Entonces, implementar una aplicación para activarlo en aquellos celulares no significa una pérdida millonaria. Yo creo que las aplicaciones ahora son por supuesto, lo puede desarrollar su propio departamento de aplicaciones, ¿no? Entonces, creo que están exagerando demasiado el tema. Estamos con Enzo Helguera, él es investigador de mercado y CEO de Imasolo, ¿no? Imasolo. Bienvenido, señor Helguera, Exitosa. Un gusto venir. Muchas gracias. ¿Usted nos puede decir si esto es viable, si el proyecto de ley va a ayudar, hasta dónde llega el proyecto de ley? Correcto. Hay una serie de equipos celulares en el país cuyas empresas tienen desactivada muchas veces la función de la radio FM. Muchos de ellos tienen un chip receptor, ¿correcto? Y algunos, a través de una aplicación, incluso podría hacerse este desbloqueo. Es cierto también que en algunos celulares, como de alta gama, por ejemplo el iPhone, no tienen esta función, ¿correcto? Pero sí hay móviles en el país que podrían activarse. Sin internet, me está hablando usted. Sin internet, porque con internet lo tenemos todos. Por supuesto. Pero, da la casualidad, puse el ejemplo del sismo, que se cae todo, ¿no? Así es, y sobre todo porque también se sobrecarga todas las líneas de comunicación tradicional, porque todo el mundo empieza a llamar. Es lo mismo que ocurre en Navidad o en las fiestas importantes, pero aquí vamos a hablar de que todos van a tratar de llamar a la vez y esto va a sobrecargar aún más las líneas y probablemente se saturen y se terminan cayendo, fuera de que estemos hablando de alguna antena móvil que pueda tener algún inconveniente por un desastre de una magnitud importante. Además, no hablemos de una desgracia, una tragedia o un evento natural como un terremoto, sino hablemos de las personas que nos ha pasado, hemos sabido, estamos conscientes que durante la pandemia muchos niños, muchas familias no tenían internet porque simplemente están en pobreza o pobreza extrema. Entonces, ¿de qué se trata? Hay celulares que traen desactivados estos chips, hay celulares de alta gama que no lo tienen activados, y el resto de celulares... Todo el resto de celulares, normalmente de gama media y de gama baja, la gran mayoría de ellos sí los tiene. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los desactivan? Porque evidentemente, y por un asunto comercial, porque primero prefieren que los periféricos, las baterías y todo, digamos, todo el interior del móvil pueda ocupar más espacio, pero también porque apuntan, por ejemplo, al consumo de streaming, porque además eso consume los datos de tu celular. Entonces eso crea una gran demanda del uso del internet y por supuesto también la saturación del mismo. Pero en una eventualidad o por las situaciones geográficas de nuestro país, hay una forma de comunicación universal que evidentemente es la radio, y que esto no solamente se dice en Perú, sino a nivel mundial. Ante cualquier tipo de desastres o de siniestros o de situaciones de emergencia, la radio termina siendo el medio de comunicación que conecta, digamos, a todo el país y, por qué no decirlo, incluso al mundo entero, ¿no? Pero particularmente en Perú y particularmente con este proyecto de ley, lo que se busca es sí obligar a las empresas que puedan tener, porque obviamente si no hay una ley que lo haga tampoco lo van a hacer, ¿no? Y esto no atenta en realidad contra la empresa privada, como algunos han salido a decir. Justo lo que le iba a preguntar, ¿esto no atenta contra el libre mercado, contra la empresa, contra lo que la empresa quiere vender? Correcto. ¿Qué pasa con esto? A ver, la empresa ha creado una demanda que es el consumo del internet, ¿correcto? Entonces, para evitar que no se consuma, ellos pueden haber desactivado las radios, vamos a dejarlo en dubitativo, ¿correcto? Porque hay otras demandas a las cuales van a apuntar hacia el consumo, digamos, de todos los usuarios. Pero por otro lado, ellos podrían tranquilamente desarrollar, como ahora lo vienen haciendo, la venta de espacios en internet para aquellos usuarios promedios o C, A o B, sectores, digamos, que pueden
o que quieren más espacio en su celular, tranquilamente lo pagan en la nube, como actualmente se hace con un iPhone o con cualquier otro móvil de alta gama y se necesita más espacio. Esos usuarios podrían pagar si es que quisieran tener otras funciones adicionales en su celular. ¿Y por qué el principio de libre mercado, digamos, termina siendo menos importante? Porque está debajo de uno más importante, que es el bien común, ¿correcto? Es el bienestar de toda la población ante una situación como esta, que se privilegia por encima de cualquier economía de libre mercado. Y aquí no estamos hablando de una intervención del Estado sobre la empresa privada, que es algo en lo que particularmente estoy en contra, porque creo que el mercado debe regular, sí, que no hayan excesos, ni de un lado ni del otro. Pero sí debemos ser principistas, ¿no? Encima del libre mercado, de todas las libertades que puedan haber, está el principio del bien común, que justamente es el ente rector, no solamente de la Constitución, sino de la razón de ser del derecho. Correcto. Entonces, este principio hace que por el bien común las empresas no van a irse a la quiebra, no van a tener, digamos, problemas financieros de ninguna naturaleza o de naturaleza importante en cuanto a impacto, solo se van a adaptar para continuar vigentes y tranquilamente, porque en la industria, cuando una línea de producción falla, crean otras 2 o 3 más y dirigen su comercio y su economía a este tipo de nuevos sectores. ¿Correcto? Entonces, y es más, te pongo un ejemplo. iPhone versus la Unión Europea. Cuando antes habían esos cargadores que solamente se podían usar con los iPhone, la Unión Europea les dijo, un momento, esto de aquí atenta contra, es un tema monopólico y además que atenta por la conectividad de todos los usuarios. Ahí que primó el bienestar común. Y no estamos hablando de la vida de la persona humana, estamos hablando simplemente de que el acceso sea universal. Claro, que estén conectados y que no se les baje la batería a todos. Así es, si tienes un teléfono de un Android, ahora lo puedes conectar a un iPhone o viceversa, ¿correcto? Entonces, esos casos de consumo se han aplicado en la Unión Europea, en los Estados Unidos, han habido juicios también contra el sistema operativo de Apple, que es el iOS. Entonces, todo esto apunta evidentemente al sentido común y por supuesto que evidentemente la industria ha hecho sus pataletas en su momento y trató de pelear, pero veía demandas millonarias o retirarse del mercado y al final se adaptó y ese modelo de lo que hizo en la Unión Europea al final lo terminó aplicando a todo el mundo, ¿no? Y los celulares vienen con la radio incluida. Ellos lo apagaron. Es decir, en algún momento los que hacen los celulares pensaron que era importante incluir un elemento que podía salvar vidas, que interconectaba, que conectaba, que ayudaba, pero en el afán del negocio se apagó. Sí, claro. De hecho, las versiones más antiguas de los celulares de alta gama que ahora tenemos y en su momento también las tenían activadas, ¿no? Pero el fabricante evidentemente va adaptando los equipos a su demanda. Pero como acá no hay una Unión Europea o la Unión Europea no tiene los problemas sísmicos que tenemos en nuestra región, no hay un ente, no hay un órgano, digamos, fuerte, poderoso, que alce la voz. Que le alce la voz y que le diga a la empresa privada, un momento, te tienes que adaptar o te vas. Y tú te vas y entran otras empresas a competir porque ese es el libre mercado, ¿no? Entonces, aquí hay una situación importante y una llamada de atención de que en vez de que la industria busque, digamos, objetar cuestionamientos, más bien se adapte y busque fórmulas de adaptarse y de resolver, ¿no? Porque definitivamente lo que podría decir la gente de la industria y la empresa es, pero cómprense pues una radio chiquita, pero esa no es la solución. Si en el mismo teléfono viene, ¿por qué lo apagas? Por supuesto, porque uno tiene en el libre mercado, ¿no? Y vamos a basarnos en eso, uno tiene que tener todas las opciones a la mano, ¿correcto? Y eso significa de que si el móvil tiene la capacidad de tener radio, ¿no? Y yo, como consumidor consciente, tengo que saber que ante un desastre
mi iPhone de última generación no va a ser un medio de comunicación para orientar o para salvar una vida o la de mi familia, evidentemente es una situación comercial y una demanda que van a tener otros equipos que, por supuesto, ya por naturaleza los tienen allí, desactivados en muchos de los casos, ¿no? Antes eran conocidos los móviles que tenían una pequeña antena, pero luego se usaban como periféricos los audífonos que hacían las veces de antena en los equipos cuando se fueron modernizando. Entonces, este tipo de dispositivos, por supuesto que en algunos casos están activados, pero en muchos otros no. Uh-huh. ¿Y hasta dónde llega este proyecto de ley? Es decir, ¿qué es lo que está pretendiendo en realidad? La obligación que todos los teléfonos celulares en nuestro país tengan prendido o lo activen. Así es. Activen la radio FM. Así es. O que mediante una aplicación que se podría instalar en el móvil se pueda activar la radio FM. Entonces, por ahí apunta el proyecto de ley y además que saludo que normalmente el Congreso muchas veces hace leyes un poco a la medida de grupos, pero esta vez es una ley que es universal para todo el país y que lo beneficiaría justamente al bienestar general de la sociedad, de toda la población peruana. Entonces, proyectos de ley como esos creo que merecen que se coloquen en la agenda parlamentaria, que por supuesto se debatan y por supuesto se aprueben, porque nuevamente el bien común es lo que debe regir la política y todas las acciones desde los miembros de la representatividad social. De acuerdo. Justamente hablando de la radio, hoy día estábamos viendo en las noticias, desde el Vaticano León 14 visitó el centro de onda corta de la Radio Vaticano porque estaba de aniversario, ¿no? Y desde las cuentas del Vaticano se dio a conocer. El Papa León además destacó cómo durante su trabajo misionero en América Latina y África fue muy valioso poder recibir las transmisiones de onda corta de la Radio Vaticana que llegan a lugares donde pocas emisoras logran alcanzar. Esa es la importancia de la radio, ¿no? Que su poder de penetración es más rico que cualquier otro medio de comunicación. Sí, por supuesto, porque lleva a aquellos lugares en donde no llega la señal de la televisión, por supuesto. Esta es la señal que llega, que interconecta y que comunica y que finalmente también puede salvar la vida de muchas personas aisladas geográficamente y por qué no decirlo también comunicacionalmente. Creo que esto también es una forma de incluir a todos los peruanos en una forma de comunicación que además es la única y termina siendo una comunicación universal. Uh-huh. Y este proyecto de ley, además de tener una cara visible, que es la autora, ha tenido un acompañamiento de más congresistas. Usted me ha dicho que sí, pero esto necesita firmas, necesita votos, necesita consenso en el Congreso y todo se hace por consenso. Claro. Hasta la actualidad, este proyecto de ley ha sido aprobado en la Comisión, ¿no?, de Transportes y Comunicaciones y lo que hace falta es que pase al Pleno, ¿correcto?, para su debate, ¿no?, y eventual aprobación. Entonces, creo que además los parlamentarios deberían priorizar este tema precisamente porque estamos hablando de una situación de desastres. Creo que no debemos esperar el último momento o un momento, digamos, catastrófico para recién ponernos a decir por qué no utilizamos esto. Recuerdo mucho que en la pandemia se decía mucho por qué no ampliamos nuestra comunicación digital, porque al final se terminó usando la comunicación digital. Y por qué no habíamos hecho esto hace mucho tiempo, ¿no? Y habían quedado postergados incluso proyectos de las instituciones del Estado con la finalidad
de que el usuario no tenga que ir a la institución del Estado, sino remotamente pueda hacer sus trámites y al final se terminó adaptando todo esto. Entonces no es necesario esperar un desastre para prevenir y con una ley tan importante y tan particular podamos tener este tipo de opciones y finalmente de manera preventiva estar preparados para situaciones. AFIN, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, se ha mostrado en contra, ¿no? Emitió un pronunciamiento y mostró su preocupación, ya que obliga, dice, a que los teléfonos móviles vendidos cuenten con radio FM sin considerar opiniones técnicas ni la realidad del mercado. Es decir, cuando se realizó este proyecto de ley, se llamó a los técnicos, se hizo una convocatoria para saber la opinión de todos. Bueno, este tema tiene unas citas de las estadísticas de los teléfonos móviles que tienen estos chips, estas activaciones de la radio FM o que están desactivados. Se basaron en esa estadística, usaron también una estadística comparada, la de México también, la de Chile, por ejemplo, han citado estadísticas también de los Estados Unidos, que por ejemplo ahí el 87% de los teléfonos tienen la radio activada. La radio, en algunos casos activadas, en otros no, pero el 87% de celulares, ¿no? Citan una estadística de hace unos años en donde mencionaban, y obviamente desde hace muchos años el iPhone en Estados Unidos es el teléfono más vendido, ¿no? Entonces, creo que el problema principalmente viene, y vuelvo a citar como lo que ocurrió con la Unión Europea, que finalmente, ¿acaso la Unión Europea se preguntó cuánto dinero iba a perder la industria por cambiar, obviamente de una sola compañía, un cargador y el periférico interno del iPhone? No, y no lo hizo por el bienestar general exactamente, o para salvar la vida humana, o para preservarla, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo más importante todavía, y no estamos hablando que esto va a significar que uno tenga que devolver equipos y las compañías tengan que dar otros equipos. Estamos hablando de activar aquellos equipos que tienen la capacidad. Entonces, implementar una aplicación para activarlo en aquellos celulares no significa una pérdida millonaria. Yo creo las que, aplicaciones ahora son por supuesto, lo puede desarrollar su propio departamento de aplicaciones, ¿no? Entonces, creo que están exagerando demasiado el tema, porque, reitero, creo que podría ser un buen ejemplo para que no solamente los políticos, sino también la industria haga una contribución al país, y no estamos hablando de pérdidas millonarias, ¿no? Reitero, o sea, esto es activar algo a través de una aplicación, ¿correcto? Y los teléfonos que aún no han sido vendidos, pues que también evidentemente ya vengan activados, ¿no? Y esta activación, reitero, no significa ni siquiera una pérdida millonaria, ¿no? No sé de qué valores están hablando ellos para este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, esto, como usted nos ha dicho, ya es un dictamen en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y tiene que verse en el Pleno. Vamos a ver cómo sigue, le vamos a seguir el camino, porque es verdad que nosotros estamos en un territorio sísmico, y además no solamente eso, sino que nuestro territorio tiene huaicos, tiene inundaciones, tiene una serie de problemas naturales, y que la radio sirve para ayudar en estos momentos muchísimo. Le agradezco por haber estado aquí. Hemos estado precisamente con Enzo Helguera, investigador de mercado y CEO de Imasolu. Muchas gracias por estar aquí.